Ya, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, este, por ejemplo, no me acuerdo ahorita de dónde lo he sacado, pero me acuerdo que era, creo, de uno de los ejercicios propuestos. Si mal no recuerdo del Kostenko o del docente, ¿no? Si alguna vez ha publicado. Bueno, dice así, un motor de inducción de 208 voltios. Ya, un motor de inducción de 208 voltios, tensión de línea, ¿no? Tensión de línea, 208 voltios, ¿no? Nos indica que tiene dos polos, 60 Hz, conectado en estrella. Con rotor de vanado tiene una capacidad nominal de 15 HP. Bueno, nos está indicando que es la potencia nominal en el eje, ¿no? Del motor, ¿no? Que se encuentra en la placa. Los componentes de su circuito magnético son la resistencia en el estator, que es 0.2 ohmios, la resistencia en el rotor, 0.12 ohmios, la reactancia del estator, 0.41 ohmios, la reactancia del rotor, 0.41 ohmios, y la reactancia de la rama magnetizante, ¿no? Que son 15 ohmios, ¿no? Por lo general, esta reactancia de la rama magnetizante siempre suele estar en parámetros referidos al estator, ¿no? Tenemos las pérdidas en el núcleo, que son 180 vatios, y las pérdidas mecánicas, más las pérdidas adicionales, 250 vatios, ¿no? En condición de régimen, el deslizamiento dice que es igual a 0.05, que es equivalente a decir que son 5, 5%, ¿no? Es equivalente a decir que el deslizamiento tiene un 5%. Nos dice que la relación de transformación de tensión y de corriente es igual a 1.5 y sigma 1 eh, es igual a 1.05, ¿no? En este caso nos está pidiendo ya el par máximo, el par de arranque y la resistencia adicional para que el par máximo sea igual al par de arranque, ¿no? Si a nosotros nos dan como parámetro sigma 1 y nos dan como parámetro la relación de transformación de tensión y de corriente, pero más que todo si nos dan el parámetro de sigma 1, estamos hablando del circuito L aproximado, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Este, por ejemplo, yo lo he hecho en Visor, si mal no recuerdo, este circuito equivalente. Ven acá. Tenemos lo que es la rama magnetizante, que es constante. Tenemos lo que es los parámetros de la resistencia del estator y del rotor, pero en parámetros del circuito L, ¿no? La rama magnetizante igual tenemos acá. En este caso, como nos está dando simplemente lo que es la reactancia de la rama magnetizante, entonces no vamos a considerar, ¿no?, lo que es esta resistencia de la rama magnetizante, ¿no? Y por lo demás, los demás parámetros deberían estar iguales, ¿no? Si queremos ser, ¿no?, un poco más minuciosos, podemos, ¿no?, despreciar esa resistencia de la rama magnetizante. O tal vez alguien quiere mantener, ¿no?, esa resistencia de la rama magnetizante, pero se tiene que indicar, ¿no?, que es despreciable o por algún motivo no se lo está considerando, ¿no? Ya, entonces este sería el circuito L, ¿no?, que ya hemos visto, ¿no? Tensión primaria, por ejemplo, este es el circuito L monofásico, ¿no? En una fase, ¿no? Esta es la tensión de fase, porque nos está indicando que está conectado en estrella, ¿no? Si está conectado en estrella, esta es la tensión de línea, pero nosotros estamos usando un circuito equivalente monofásico que está en fase, ¿no? Y esta es la tensión de fase, ¿no? Tensión de fase, corriente de entrada, corriente I1, la corriente de la rama magnetizante, la corriente en el secundario del circuito L y luego los demás parámetros que ya conocemos, ¿no? Bueno, entonces primeramente vamos a ver lo que son los parámetros, ¿no? Los parámetros del circuito L, ¿no? R1, que es la resistencia del estator, en parámetros de circuito L. Bueno, esto no es más que esa resistencia R1 minúscula, multiplicado por sigma 1, ¿no? Sigma 1. Y bueno, reemplazando datos nos da como resultado 0.21 ohmios. Bueno, a modo de repasar, vamos a ir haciendo de esa forma, ¿no? La reactancia de la rama magnetizante igual no es más que esta resistencia. La reactancia la reactancia del estator en parámetros de circuito L. No, me dan un momentito. Ya.
Bueno, ¿no? Entonces la reactancia del estator en parámetros de circuito L, ¿no? 0.41 que es la 0.41 que es la reactancia multiplicado por sigma 1, ¿no? Nos da como resultado 0.4305 ohmios, ¿no? La resistencia del rotor en parámetros del circuito L, recordarán que no es más que la resistencia del rotor en condiciones normales multiplicado por la relación de transformación de la FEM, que es igual al de la corriente, en este caso KE, elevado al cuadrado, multiplicado por sigma 1, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? Y bueno, reemplazando datos, podemos decir que es igual a 0.2976 ohmios. Recuerden que su examen va a ser presencial este sábado, ¿no? Sería bueno que se lo memoricen, no se confíen tanto de meterse un formulario porque posiblemente el docente no les permita meter otras hojas que no sean las hojas las hojas en las que den el examen, ¿no? Entonces, no está de más que estas fórmulas ustedes también se las memoricen, ¿no? Eh, y bueno, esa es, ¿no? Eh, esa es la ecuación para hallar la resistencia del rotor en parámetros de circuito L referido al estator, ¿no? Y de la misma forma la reactancia del rotor referido al estator en parámetros de circuito L es igual a esta misma reactancia del rotor multiplicado por esa relación de transformación elevado al cuadrado por ese sigma 1, ¿no? Sigma 1. Si soy tan reiterativo es porque les recomiendo que se memoricen esas fórmulas para el día sábado, para su examen, ¿no? Y reemplazando datos nos ha como estado 1.0171 ohmios, ¿no? Y podemos obtener la reactancia en cortocircuito en parámetros de circuito L, ¿no? Que no es más que la reactancia del estator y la reactancia del rotor en parámetros del circuito L, ¿no? Y si ustedes suman es igual a 1.4476 ohmios, ¿no? Entonces, esos son los parámetros, ¿no? Que nosotros necesitamos. Ahora, para el inciso A nos pide hallar lo que es el par máximo, pero antes nosotros podemos hallar lo que es la tensión de fase. Recuerden que este valor que nos da es la tensión de línea, ¿no? Es la tensión de línea. Y nosotros para obtener el par máximo, el par de arranque, entonces necesitamos lo que es la tensión de fase, ¿no? Como nos dice el circuito, ¿no? B1 es igual a la tensión de fase, ¿no? Fasorialmente. 208 dividido entre raíz de 3 es igual a 120.089 voltios. Yo he visto que muchos confunden esto, ¿no? Por ejemplo, en la práctica, que la práctica 3, acá, por ejemplo, ahí les indica, ¿no? El ingeniero que es una tensión de fase-fase, ¿no? Cuando dice fase-fase es la tensión de línea, ¿no? Pero cuando no está, digamos, de esa forma representado, muchos confunden, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que 220 es la tensión de fase, ¿no? Estamos muy acostumbrados, pero cuando estamos hablando de este tipo de ejercicios, por lo general, en los datos que nos da, siempre nos da la tensión de línea, en este caso, como está acá, ¿no? Entonces, esa tensión hay que obtener, ¿no? La tensión de fase, 208 dividido entre raíz de 3. Si fuera una conexión en triángulo, entonces ustedes saben que si fuera una conexión en triángulo, posiblemente la tensión de fase es igual a la tensión de línea, ¿no? En ese caso, no es necesario, ¿no? Hacer esto. Bueno, pero esos son conceptos que ustedes han venido aprendiendo en lo que es circuitos 1 y circuitos 2. ¿No? Entonces, esta es, ¿no? La ecuación del par máximo, ¿no? Es igual P minúscula es los pares de polos, ¿no? Eh, M es el número de fases, B1 es la tensión de fase elevado al cuadrado, 4pi, F es la frecuencia, a frecuencia fundamental, R1 y reactancia de cortocircuito, ¿no? Que pues acabamos de obtener acá. R1 es la resistencia del estator en parámetros de circuito L, ¿no? Acá tenemos todos los datos para hallar el par máximo. Tenemos lo que es 4pi, es una constante, F1 es la frecuencia, que es 60 Hz. Y después
P es los pares de polos. En este caso tenemos dos polos, ¿no? Entonces, ¿cuántos pares de polos tenemos? Uno, ¿no? Entonces, reemplazando datos, M es el número de fases y como pueden ver es un motor de inducción, ¿no? Trifásico. Entonces tiene tres fases, ¿no? Entonces vamos a reemplazar datos y nos da como resultado 34,6 newton metro, ¿no? El par de arranque no es más que la igual, el pares de polos multiplicados por el número de fases, por la tensión de fase elevado al cuadrado, por la resistencia del rotor, referido al estator en parámetros de circuito L, 2pi una constante, F1 la frecuencia, R1 más y R1 y R2 son igual, parámetros del estator y del rotor, todo referido al estator, en parámetros de circuito L y la reactancia, ¿no? De cortocircuito, que es la suma de la reactancia del estator y la reactancia del rotor referido al estator en parámetros de circuito L, ¿no? Todos estos datos de igual forma lo tenemos, ¿no? Nos da en el problema. Reemplazamos datos y nos dice que el par de arranque es igual a 14,9796 newton metro, ¿no? Simplemente acá estamos utilizando lo que son las fórmulas que están en los apuntes del texto del docente, ¿no? Todas estas fórmulas están ahí, simplemente estamos aplicando. Hay otros que esto, por ejemplo, en lo que he visto cuando me toca revisar prácticas, siempre he visto que esto confunden, ¿no? Muchos también están muy acostumbrados. Los libros actuales se maneja P mayúscula como el número total de polos, ¿no? Pero y me imagino que por eso viene la confusión. Pero nosotros estamos usando libros que están referidos, pero sus ecuaciones están referidas a pares de polos, ¿no? Entonces, estos pares de polos, como les digo, he visto esos errores en prácticas. Esta P siempre le ponen dos, digamos, o tratan de ponerle el número total de polos. Tengan mucho cuidado. Si uno de estos parámetros ustedes eh, no copian bien, es obvio que les va a salir otros parámetros, ¿no? Otros resultados que no van a ser los que deberían ser, ¿no? Sí, eso más que todo, ¿no? Eso he visto el anterior semestre y en verano, que han cometido error. En verano no, en el anterior semestre. Ahí he visto que, y tengan mucho cuidado en eso. Uno puede decir es obvio, pero hasta ese obvio hay algunos que y se les va, ¿no? Entonces, tenemos lo que es el par máximo 34,6 y el par de arranque 14,97, ¿no? Casi 15, ¿no? 15 newton metro, ¿no? El inciso C nos pide ya lo que es la resistencia adicional para que el par máximo sea igual al par de arranque, ¿no? Vamos a usar la siguiente fórmula donde decimos que el deslizamiento es igual a 1 y va a ser igual a la resistencia del rotor, del rotor referido al estator en parámetros de circuito L más esa resistencia adicional que vamos a aumentar, ¿no? Dividido entre la reactancia de cortocircuito. De esta ecuación, nosotros, bueno, en realidad sería de esta, ¿no? Porque el deslizamiento es igual a 1 cuando en el momento de arranque, ¿no? Entonces, esta es nuestra fórmula, ¿no? Aquí podemos despejar lo que es la resistencia adicional, porque tenemos la resistencia del rotor referida al estator en parámetros de circuito L. Y tenemos lo que es la reactancia en cortocircuito, ¿no? Lo único que nos faltaría aquí es la resistencia adicional para que el par máximo sea igual al par de arranque, ¿no? Reemplazamos esos datos, como ustedes pueden ver acá, y nos da como resultado 1,1156 ohmios, ¿no? Si nosotros quisiéramos obtener esa resistencia adicional en parámetros normales, sin que esté referido al estator y sin que esté referido a este circuito, entonces usamos la siguiente fórmula, ¿no? Esa resistencia adicional dividida entre sigma 1 elevado al cuadrado multiplicado por la relación de transformación del FEMS elevado al cuadrado. Reemplazando datos nos da como resultado 0,4497 ohmios, ¿no? No sé si el docente les ha mencionado, pero en el laboratorio de eléctrica había un problema, ¿no? El problema de los reostatos. Muchas veces, si nosotros, si bien aquí lo sacamos matemáticamente, esos valores, en la vida real hay veces encontrar estos parámetros es un poco complicado.
Y en el momento, cuando nosotros con el docente de laboratorio alguna vez hemos hablado de este tema, es un poco complicado debido a que estos parámetros son un poquito complicados de obtener, y no simplemente en motores, ¿no? También en lo que son los generadores, los rheostats que usa. Eh, es un valor pequeño este, ¿no? Para este ejercicio. Bueno, y bueno, ese sería para el ejercicio A, B y C, ¿no? Y bueno, yo acá se los he, bueno, este mismo ejercicio que ustedes observan acá en sus pantallas, yo lo he hecho en MATLAB, ¿no? He sacado las curvas, como indica. Si alguien de ustedes es minucioso y quiere obtener esas mismas curvas, les recomiendo que tal vez le dé una revisada al libro de Chapman, Máquinas Eléctricas, ya que ese libro está, muchos ejercicios tiene que sus resultados trata de justificarlo con el software de MATLAB, ¿no? En este caso yo de ahí he sacado, ¿no? Voy a querer mostrarles cómo está corriendo el programa, pero tengo un problema de enlace con Zoom y MATLAB. Por eso directamente yo lo he sacado ya aquí, lo que es las curvas, ¿no? Como podrán observar, la que está de color negro es la curva cuando no hay una resistencia adicional, ¿no? Que es la curva par velocidad que nosotros conocemos típicamente, ¿no? Y la que está segmentada es la curva par velocidad, pero con la resistencia adicional RAD, ¿no? Como está acá, ¿no? Aquí todavía me faltaba hacer pequeños detalles porque si se dan cuenta, el par de arranque no está llegando a ser el par máximo, ¿no? Debería haber salido de aquí. Eso quería corregir, recién me he acordado. Pero si vemos eso quería corregirlo, sí, hubo un pequeño, pero bueno, por el tiempo he copiado nomás esta imagen, ¿no? Como podrán darse cuenta, el par máximo muchas veces es igual se puede obtener, ¿no? Con esos parámetros el par máximo igual par de arranque. Aquí pasó algo, que todo estaba bien, simplemente era cuestión eh, eh, era cuestión de los ejes, era un tema de los ejes, darle los valores adecuados para que coincida. Pero bueno, ¿no? Entonces, esta es una gráfica que ustedes igual pueden sacar, incluso pueden mejorar, ¿no? Ustedes pueden hacer esto. Por si alguien maneja muy bien MATLAB, entonces puede obtener también estas gráficas, ¿no? Y bueno, muchos de ustedes también son electromecánicos, eléctricos, que manejan muy bien el MATLAB, ¿no? Entonces, simplemente esto es para que vean que se puede hacer también, ¿no? Con la ayuda de un software, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Ambas curvas, ¿no? De este ejercicio. Tenemos el par máximo, lo que es el par de arranque, y tenemos lo que es incluyendo esta resistencia adicional, ¿no? Muy próximo. Bueno, y ese es este ejercicio, ¿no? O sea, ¿tiene alguna duda o consulta? Ya. Esta clase lo vamos a tratar de hacer corto porque como no nos corresponde este horario. Tampoco quiero perjudicar a otros porque sé que eh, tienen tal vez otras materias. Y vamos a continuar con el segundo ejercicio y ya el último, ¿no? Porque prácticamente ya se ha visto que hemos usado ecuaciones que van a ustedes necesitar en su práctica, ¿no? Bueno, este también es otro ejercicio que lo he recopilado de ejercicios pasados, ¿no? Que daba el ingeniero antes, donde era el mismo, pero miren, vamos a repetir. Dice repetir el primer ejercicio calculando la resistencia adicional con una corriente de arranque de 1.5 veces la corriente de régimen. Además, calcule la reducción de corriente, nos dice, ¿no? En este caso nos está pidiendo que introduzcamos una resistencia adicional que nos dé una corriente de arranque, una corriente que sea 1.5 veces la corriente nominal, ¿no? Entonces, simplemente de la misma forma vamos a reemplazar lo que son datos, ¿no? Esta es la corriente en el secundario del circuito L. La fórmula es la tensión de fase dividida entre raíz cuadrada, paréntesis, la resistencia del estator más la resistencia del rotor referida al estator en parámetros del circuito L dividida entre el deslizamiento, ¿no? Acá, por ejemplo, eh,
Sí, acá vamos a incluir, ¿no? No, aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Nos está dando el deslizamiento, ¿no? Acá el deslizamiento era igual a 5%, ¿no? 5%, ¿no? Entonces, bueno, como podrán darse cuenta, esta es la ecuación para hallar la corriente en régimen o la corriente en condiciones normales, ¿no? A este deslizamiento, ¿no? Reemplazando datos, nos dice que esa corriente en régimen es igual a 19,8686 amperios, ¿no? Pero ¿qué nos dice? Ahora nos dice que queremos calcular, queremos obtener una resistencia adicional que me dé esta corriente multiplicado por 1.5 veces, ¿no? Bueno, aquí en esta ecuación puedo interpretar lo que acabo de decir, ¿no? Queremos adicionar una resistencia tal que nos dé una corriente de arranque que sea 1.5 veces la corriente nominal o la corriente de régimen, ¿no? Entonces, esta sería, ¿no? Nuestra ecuación. Vamos a simplemente multiplicar 1.5 por la corriente de régimen, ¿no? En este caso, estamos introduciendo una resistencia adicional a la ecuación. eh, la resistencia del rotor y la resistencia del estator se van a mantener y se va a mantener la reactancia en cortocircuito. En este caso, si nos está pidiendo hallar esa corriente, eh, que la corriente de arranque sea 1.5 veces a la corriente de régimen, entonces el deslizamiento, esta corriente se va a producir en el arranque, ¿no? En el arranque, cuando entre en funcionamiento el motor, en el arranque. Y ustedes saben que en el arranque, es una corriente de arranque. Y esa corriente de arranque, ustedes saben que en ese momento el deslizamiento, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Entonces puedo interpretarlo de la siguiente forma, ¿no? Reemplazando datos, simplemente digo 1.5 por 19.86 nos da como estado 29.8029 amperios, ¿no? Tensión de fase se mantiene, la tensión de fase. Los parámetros de la resistencia del estator referido al del estator en parámetros de circuito L, la resistencia del rotor referido al estator en parámetros de circuito L, deslizamiento es 1, todo elevado al cuadrado, y la reactancia de cortocircuito que acabamos de obtener, ¿no? En el primer ejercicio, ¿no? Elevado al cuadrado. Aquí simplemente podemos despejar lo que es esa resistencia adicional, ¿no? Y bueno, este es un cálculo que ustedes lo pueden hacer y a mí me da como resultado que esa resistencia adicional para que en el momento de arranque sea 1.5 veces la corriente en régimen es igual a 3.2840 ohmios, ¿no? Ya, ¿no? 40 ohmios, ¿no? Entonces, esta sería esa resistencia adicional, ¿no? Si introducimos una resistencia adicional, esta resistencia adicional en el momento de arranque nos va a dar que la corriente va a ser 1.5 veces la corriente de régimen, ¿no? Ya. Y bueno, si nosotros queremos obtener esa resistencia adicional en sus condiciones normales, sin referir al estator y que no esté referido a parámetros de circuito L, entonces simplemente decimos esta resistencia adicional dividida entre la relación de transformación elevado al cuadrado por sigma 1 elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, ahí no está el cuadrado y voy a corroborar si ese resultado está bien. 3. Sí, bueno, aquí esto voy a modificarlo. Es un error de typeo. En realidad el resultado es 1.3238, ¿no? 1.32, ¿no? De eso se los voy a corregir en el PDF, por favor, van a disculpar. Y sería 1.32 ohmios, ¿no? El resultado, ¿no? Es un error de typeo, no he considerado, ¿no? Sigma 1 elevado al cuadrado.
Ya, entonces esa sería la resistencia adicional, ¿no? Y bueno, aquí también nos dice calcular lo que es la reducción de corriente, ¿no? Vamos a decir que la corriente de arranque sin resistencia adicional va a ser igual a el, va a ser igual, es esta misma ecuación que nosotros podemos ver acá, esta misma ecuación, es esta misma ecuación, no añadiendo ninguna resistencia si queremos conocer la corriente de arranque, pero donde mi deslizamiento va a ser igual a 1, ¿no? En ese momento de arranque. Tenemos lo que es la tensión de fase, la resistencia R1, R2, la reactancia en cortocircuito, ¿no? Y simplemente todos esos valores los voy a reemplazar con la única diferencia que el deslizamiento es 1 porque en el momento de arranque es igual a 1, ¿no? Reemplazando datos nos da como resultado 80.9452, ¿no? Si se dan cuenta, en el momento de arranque la corriente es alta, ¿no? Pero nosotros introduciendo esta resistencia podemos hacer que esta corriente se disminuya a 1.5 veces la corriente en régimen, ¿no? Y hacemos esa comparación, ¿no? La reducción de corriente, digo que es igual, si nosotros quisiéramos calcular esa reducción de corriente, es igual a estos 80.94, que es esta corriente, dividida entre esta corriente que hemos obtenido, que es, ¿no? Si queremos saber esa reducción de corriente, ¿no? Y nos da como estado 2.72, ¿no? Se ha reducido en 2.72 veces, ¿no? La corriente de arranque. Y esta sería la fórmula del par de arranque, ¿no? Igual introduciendo, ¿no? Esa resistencia adicional, ¿no? Aquí ya no lo he puesto porque no nos pide el ejercicio, pero si quisiéramos saber ese par de arranque, introduciendo esta resistencia adicional para que la corriente sea la corriente de arranque sea 1.5 veces la corriente de régimen, entonces podemos usar esta ecuación, ¿no? Nos va a indicar el par de arranque introduciendo esa resistencia adicional, ¿no? Y de la misma forma, si ustedes pueden entrar a MATLAB, bueno, eso no lo he hecho, pero se puede hacer y también se puede ver al igual que en acá, ¿no? Se puede ver tal vez, ¿no? Digamos, cómo estaría, ¿no? Esa curva, introduciendo esa resistencia que no va a ser esa resistencia, ¿no? Y se puede hacer, ¿no? Ese tipo de análisis en lo que es MATLAB. Simplemente yo les estoy dando pues estoy un poquito mostrando, ¿no? Que todas estas cosas se pueden, ¿no? Justificar con un software también, ¿no? Si alguien quiere o le gusta. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda o consulta. Ya.